Señor, te damos muchas gracias porque podemos estar en tu casa, porque podemos abrir las Escrituras, Señor, con libertad y comer, Señor, de este pan que es vida para cada uno de nosotros, tus hijos, Señor. Nos alimenta, Señor, es nuestro verdadero alimento. Te rogamos que guíes todo el culto, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén. Buenos días, de vuelta. Quería, si me podían acompañar, al Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 16. Un relato muy conocido. El título del mensaje que preparé, traté de ponerle algún título, es un acercamiento a Dios, ¿sí? Un acercamiento, vamos a ver en este caso, del joven rico, que seguramente muchos conocen la historia, pero igual vamos a leer todo el pasaje de este acercamiento que, si bien no sabemos si el joven rico llegó a conocer a Dios algún día, hasta el momento en el pasaje dice que se fue triste, ¿no? Y yo pensaba, ¿no?, cómo este pasaje siempre se utiliza, o muchos predicadores lo utilizan para evangelizar, porque tiene que ver con la vida eterna, para que otros conozcan a Jesús y no se vayan tristes, ¿no? Se utiliza mucho por los evangelistas de campañas, pero podemos sacar también muchas enseñanzas para sus hijos, a pesar de que sea un mensaje dirigido a los que no conocen a Dios. También le habla a sus hijos. Y dice el verso 16: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. ¿Sí? Hasta este momento vemos que se le acerca un hombre, ¿sí?, a Jesús. Otro pasaje que también habla del joven rico dice que se le acerca apresuradamente, corriendo, y que se postra ante él, se arrodilla y le dice esto: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Acá tenemos una pregunta, ¿sí?, que dice: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Sí? Esa es la primera pregunta que este hombre le hace. Y podemos hacer una pregunta más acerca de esto. Es decir, ¿se puede obtener la vida eterna solamente con hacer algún bien? ¿No? Otra cosa que se resalta de este pasaje es que este hombre le dice: Maestro bueno, y Jesús le responde: ¿por qué me llamas bueno? ¿Sí? Jesús, sin duda que era un hombre bueno, era Dios mismo, pero él le dice: ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno, Dios. ¿Sí? Es interesante la pregunta, ¿no? ¿Es posible que Dios le diga esto? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Sí? Y sigue el pasaje, el 17, dice: mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Sí?
Jesús le responde que guarde los mandamientos. Y podríamos preguntar, ¿se puede obtener la vida eterna guardando solo los mandamientos? Sí, queda el interrogante. Ya vamos a analizarlo mejor. Le dijo, ¿cuál es el hombre? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Yo pensaba en este pasaje del joven rico y investigando me di cuenta que es uno de los pasajes más conflictivos teológicamente hablando, ¿no? Porque estamos hablando de la vida eterna que el Señor da y el Señor mismo lo condiciona, lo relaciona solamente a sus mandamientos, ¿sí? Aparentemente. Vemos en primer lugar que este hombre no era solamente un hombre común, era un principal, ¿sí? Esto lo vemos a la luz de Lucas 18 y Marcos 10, que está el mismo pasaje. Dice que era un dirigente, algún tipo de gobernante o principal. Y vemos que también conocía la palabra de Dios, ¿sí? Estas son cosas que él tiene a su favor, conoce la palabra de Dios. Pero algo peculiar es que era joven y era rico, ¿no? Y nos preguntamos, ¿qué rico joven hoy en día está interesado por la vida eterna, ¿no? Difícilmente un rico, un joven, que cualquiera podría decir está en la plenitud de la vida, tiene dinero, y si tenés dinero tenés poder adquisitivo a muchas cosas. ¿Qué joven de esta cualidad está interesado por la vida eterna, ¿no? Este hombre tenía algo a favor, tenía una necesidad, sí, ese espacio en forma de Dios que tenemos todos los seres humanos, que solo lo llena el Señor, y quería de alguna manera saciar esa sed que tenía, y buscó a la persona indicada, ¿sí? Fue a Jesús. No sabemos bien si sabía realmente quién era Jesús, pero buscó a la persona indicada. Otra cosa buena que tenía este hombre es que a pesar de todo el dinero que tenía, no buscó pagar la salvación. Me acordaba de Simón el Mago, que intentó pagar por el don del Espíritu Santo. Y su respuesta fue contundente, ¿no? Tu dinero perezca contigo. Y eso es algo bueno también que tuvo el joven rico. Tenía dinero, pero sabía que no le servía para pagar la vida eterna, la salvación. Tenía una duda acerca de su salvación a pesar de conocer bien la palabra de Dios. Esto también es algo curioso, porque si guardaba todos los mandamientos, desde su juventud, leía la palabra, era raro que tenga ese espacio vacío, ¿no? Hace falta conocer a Dios y tener un encuentro genuino con el Señor para tener la vida eterna, ¿no? No alcanza con seguir reglas, ¿sí? Vemos que el Señor es un poco áspero en la primera respuesta. Maestro bueno, le dice, se le acerca como con palabras de alguna manera lisonjeras, queriendo congraciarse, pero al Señor no le impresionan nuestras palabras, ni nuestros actos solamente. El Señor, si el Señor estaba mirando para allá y el hombre se le acercaba por detrás, el Señor ya estaba viendo su corazón. Si se le acercaba por la izquierda o por la derecha, el Señor ya miraba de lejos su corazón. Y le dice, ¿por qué me llamas bueno?
¿sí? El hombre se encontró con una palabra dura, aparentemente, del Señor. No hay ni uno bueno, sino Dios. Yo pensaba, ¿por qué el Señor dice eso? Si Él era bueno, Él era Dios. Porque este hombre se le acercaba con letra, con ley, ¿sí? Con los mandamientos en la mano, en su corazón, pero sin tener a Jesús. Y como este hombre se acercó con ley, el Señor le respondió con ley, ¿no? El joven se acercó con una aparente sumisión que luego iba a revelarse, ¿sí? Porque se acercó a Jesús y Jesús es la luz. Amén. Y cuando nos acercamos a la luz, se ve todo, ¿no? Entonces, si estamos lejos, creemos que no se nota nada, creemos que podemos esconder algo, que podemos engañar, que podemos aparentar, pero si nos acercamos a la luz, se ve todo. Y Jesús era la luz. Es curioso también que el Señor no le pregunta o no le dice nada acerca de creer en Él. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Cree en mí y serás salvo. No le dijo eso, porque el Señor estaba viendo su corazón, estaba viendo que a Él en realidad no le interesaba mucho la vida eterna, el creer en Él. Él quería los beneficios. ¿Sí? Él quería seguir con su riqueza y aparentemente tener ese beneficio de la vida eterna. Es un regalo. Amén. El Señor nos da la fe para creer en Él y Él nos regala la vida eterna juntamente con eso. Esto parece un mensaje evangelístico, aunque sé que somos todos creyentes, pero sigue diciendo el pasaje, en el verso 20, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús le dijo, otro pasaje dice, Jesús lo miró, le amó y le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¿Quería decir Cristo que si una persona vende todo, puede tener vida eterna? ¿Sí? ¿No? Los que estudian teología. ¿Quería decir Cristo que si una persona vende todo, puede tener la vida eterna? Jesús podía mirar su corazón y darse cuenta que Él amaba mucho a su dinero, ¿sí? Por eso es que a muchos de nosotros el Señor no nos pidió que vendamos todo y le sigamos. Tal vez a alguien el Señor se lo pidió o se lo pida, pero es una demanda, la demanda del Señor es de acuerdo a nuestro corazón, ¿sí? Cada vez que nos acercamos a Él tenemos que renunciar a algo, porque el Señor está interesado en ser el centro de nuestras vidas, no en ocupar solamente un lugar, un espacio en nuestra agenda los domingos o algún otro día de la semana. El Señor estaba interesado en ser el dueño y el Señor de su corazón, como lo está interesado para cada uno de nosotros, ¿sí? No quiere un pedacito de nuestra vida, quiere que todos los días nos encontremos con Él y Él se revele a nuestra vida. El joven rico quería tener el control. Es el problema que tenemos muchas personas, muchos seres humanos, ¿no? Queremos tener el control. Queremos
gobernar nuestra vida. Queremos decidir lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Pero el Señor dice, yo pongo las condiciones, ¿no? Cuando uno juega algo, algún juego, partido de fútbol o algo, hay reglas, ¿sí? El que lucha como atleta no puede ser coronado si no lucha legítimamente. Entonces el Señor no pudo, o el joven rico no pudo acercarse a Dios por esta limitación de querer gobernar. Y pensaba cómo los famosos, justo esta semana estaba viendo un video medio gracioso, pero que estaba Marcelo Tinelli con el Papa. Y veo cómo los famosos visitan a los papas para de alguna manera limpiar su conciencia, ¿sí? Porque cuando estamos haciendo lo incorrecto, el ser humano lo que quiere es limpiar su conciencia, ¿sí? Ir los domingos a confesarse y después en la semana que nadie me diga nada, no obedezco a la palabra, no busco a Dios en intimidad, es querer limpiar nuestra conciencia. Entonces, no solo los famosos, mucha gente se persigna cuando pasa por una iglesia, tal vez piensa que con eso limpia su conciencia. Pero Dios no puede ser burlado. Dios pesa los corazones, ¿sí? Esto lo dice Gálatas 6:7 y Proverbios 21:2, ¿sí? El hombre cree que su camino es recto, ¿no? El hombre en su propia opinión piensa que su camino es recto. Pero si el Señor mira nuestro corazón y nos dice y nos marca lo que tenemos que renunciar o cambiar, a veces no queremos. Por eso es que el Señor mira los corazones. En resumen, el joven reconocía a Jesús, pero como un simple maestro, ¿sí? Y le dice maestro bueno. Y algo curioso de esto es que como él no lo reconocía como Dios, lo reconocía como un buen maestro, le decía bueno, porque hasta él estaba pensando seguramente que el hombre puede ser bueno por sí mismo, ¿sí? Por eso le dice maestro bueno, porque él creía que con sus obras podía llegar a ser bueno. El joven aparentemente sumiso quería impresionar a Jesús y quería imponer su punto de vista de las cosas, ¿sí? ¿Qué problema que tenemos con el Señor cuando queremos imponer nuestro punto de vista? ¿No? Porque el Señor es el que pone las condiciones. Y no quería a Dios en el centro, solo quería los beneficios, quería limpiar su conciencia. No pudo tener fe para renunciar a lo que más quería, ¿sí? Porque se necesita fe para renunciar a las cosas que tenemos que renunciar. Se necesita amar a Dios. Sí, pensaba este joven rico, un encuentro tan precioso, ¿no? Tenerlo adelante, ¿no? A la persona del Señor Jesucristo y no poder acercarse por querer gobernarse a sí mismo, ¿sí? Y esto nos pasa a todos, no solamente a los que no son hijos de Dios, sino a los que somos hijos de Dios nos pasa. Si queremos gobernarnos, si queremos dirigir nuestra vida, de alguna manera tenemos que tomar decisiones, pero es necesario que todo esté puesto en las manos de Dios y al servicio de Dios. Si Jesús se lo hubiese encontrado en otro momento, le hubiese dicho sepulcro blanqueado, ¿no? Porque aparentemente era una cosa, pero el Señor le descubrió el corazón. Porque Él la pregunta que le hace es ¿qué bien haré? ¿Sí? Y qué bien haré es querer decir que puedo hacer algo
Yo, para acercarme a Dios, para tener la vida eterna, para tener salvación, ¿no? ¿Para qué murió Cristo entonces? Ahora, podemos decir ahora, en ese momento ya no había muerto todavía el Señor. Pero si hoy queremos hacer algo, alguna obra que nos parezca buena, ayer estaba, perdón por esta anécdota, pero ayer estaba trabajando abajo del sol y al lado mío había como una cena especial de Navidad o de fin de año en el trabajo. Yo estaba trabajando abajo del sol y los otros estaban comiendo todas cosas ricas y tomando cosas ricas. Y yo estaba ahí abajo del sol y me estaba cocinando. Y como nos separaba un tapialcito así de ese balcón y de este techo, justo estaba en un techo, y la gente pasaba y por ahí miraba y decía, pobre flaco. Porque lo primero que salían decían era, qué calor que hace. Y me miraban seguro a mí, yo trabajando. Linda hora me elegí para trabajar. Pero bueno. Y después me dan algo para tomar, me dan algo para comer, me dice, flaco, tomá. Y yo pensaba, ellos se sienten bien haciendo eso. A mí me benefició, yo lo tomé de parte de Dios, ¿no? Gracias, Señor, decía. Y varias personas así, que me miraban así de reojo y después yo me daba cuenta que me daban algo. Y digo, se deben sentir muy bien haciendo eso. Yo no sé cómo serán sus vidas, no los voy a juzgar. Pero si no conocen a Dios, la gente que hace eso y no conoce a Dios, con eso quiere limpiar su conciencia para sentirse un poco limpio, un poco satisfecho y seguir haciendo lo que quieren y tapando la necesidad que tienen de Dios. ¿Sí? Porque esa necesidad no la sacia nadie, solamente Dios. Si por nuestras buenas obras podríamos heredar el cielo, la salvación, ¿para qué murió Cristo? ¿Sí? Y hay muchas doctrinas que se desprenden de esto, como el purgatorio, ¿no? Que también invalida el sacrificio de Cristo, la extrema unción, ¿sí? Los crucifijos, mucha gente muy pecaminosa, podemos decirlo, narcotraficantes y de todo tipo, que hacen barbaridades, pero como tienen un crucifijo, limpian su conciencia aparentemente de esa manera. La oración por los muertos también, vivió como quiso, pero bueno, mis hijos van a orar o van a decirle al padre, al cura que ore por mí y me voy a salvar, ¿no? Todas doctrinas erradas que invalidan el sacrificio de Cristo y nuestro paso por este mundo, que tenemos una sola oportunidad de vivir y después el juicio, ¿sí? No hay estado intermedio que nos salve. Sí hay un estado intermedio, pero no para llegar al cielo. Entonces, de alguna manera vemos el corazón del joven rico, que es como el corazón, obviamente, del hombre, que quiere gobernarse e imponerse a los mandamientos de Dios. Y este es un acercamiento que muy tristemente, tuvo que alejarse de Dios, no llegó a tener ese contacto con el Señor, a nacer de nuevo. Dios quiera que después haya recapacitado, ¿no? Porque siempre va a tener otra oportunidad. Pero bueno, eso ya queda en la incógnita. Quería que veamos otro acercamiento, un acercamiento como al Señor le gusta, ¿sí? Porque este tipo de acercamiento nunca nos va a llevar a un buen puerto, a encontrarnos con el Señor. Quería que vayamos a Marcos, capítulo 7.
verso 24. El subtítulo de esto es La fe de la mujer sirofenicia. Una mujer cananea que no conocía los mandamientos de Dios, no era judía. Si los conocía de oídas, pero no menciona acá que era conocedora de los mandamientos. Pero vamos a leer a partir del 24. Dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, el Señor Jesús. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró ante sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio que tenía adentro esta niña. Vemos que hasta acá es un encuentro un tanto raro, ¿no? Porque el Señor dice que entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese. A veces el Señor se esconde un poquito, pero no pudo esconderse, dice la palabra. ¿Será posible que el Señor, Dios Todopoderoso, no pueda esconderse? Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró ante sus pies. Fue y se postró. Lo mismo que hizo el joven rico, ¿sí? No lo decía en el pasaje que leímos, pero lo decía en el pasaje de Lucas. Yo pensaba, ¿cómo que el Señor no pudo esconderse de esta mujer? Y después cuando dice acá que se postró a sus pies, estaba pensando, ¿no? Se dejó encontrar. Porque el Señor, cuando nos acercamos de la manera indicada a Él, de la forma que Él estableció en su palabra, que a Él le gusta, tenemos el privilegio de conocer los gustos del Señor. Solamente su iglesia puede conocer los gustos de su amado, ¿no? Y el Señor nos va a revelar más acerca de sus gustos, de lo que a Él le agrada en cuanto al culto, en cuanto a todo lo que tenemos que seguir creciendo. Pero en este caso, al igual que el joven rico, el Señor miró su corazón. A esta mujer también le miró el corazón, ¿no? El Señor nos mira el corazón, no nos mira la apariencia. Y dice, no pudo esconderse. Me causa un poco de gracia, pero el Señor tiene buen humor. Porque Él se dejó encontrar por esta mujer, porque halló la actitud correcta en su corazón. Dice el Salmo 51:17 que al corazón contrito y humillado no despreciará el Señor, ¿no? No despreciarás tú, oh Dios. Y siempre que lo hagamos así, vamos a encontrarnos con el Señor. El problema es que a veces nos acostumbramos y nos hacemos profesionales de la búsqueda y profesionales del culto. Y dejamos de tener esta misma actitud que tuvo esta mujer, ¿sí? Y corremos peligro de pensar que nos encontramos con el Señor, pero estamos como el fariseo orando con nosotros mismos, ¿sí? Y el Señor quiere que siempre nos acordemos del publicano, nos acordemos también de esta mujer que quedó expresada en las Escrituras.
sigue diciendo, la mujer era griega y sirofenicia, el verso 26, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Sí? En este caso, fíjense que el Señor Jesús tiene la misma respuesta dura que le dio al joven rico. Al joven rico le dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿No? Me imagino el rostro del Señor un poco serio, no se habrá estado riendo. ¿Por qué me llamas bueno? No hay ni uno bueno. ¿Sí? Y a esta mujer le dijo, no está bien, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Dura palabra. ¿Sí? El Señor tiene palabras duras también para nosotros, pero son palabras de vida. Y esta mujer, lejos de irse triste, como el joven rico, ya estaba humillada la señora, porque se acercó y se postró desesperada. Y el Señor le dice esto de los hijos y de los perrillos, está queriendo referirse al pueblo judío, ¿sí? De alguna manera le estaba diciendo que él primero le iba a predicar a los judíos, primero iba a procurar que se salven los judíos. Sabemos que esta es una doctrina que está mal aprendida, porque el Señor vino para salvar al mundo, abrió la puerta para los gentiles, todo aquel que cree puede ser salvo, pero el Señor quiso decirle esto. No está bien tomar el pan de los hijos, dice también otro pasaje de este mismo, y echarlo a los perrillos, ¿sí? Los perrillos representaban a todos los que no eran del pueblo judío. Por linaje, los que no pertenecían al pueblo de Dios. Y esta mujer, dice el verso 28, respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¿Sí? Ya la comparación era humillante, ¿no? Hijos y perrillos serían los perros. La comparación era humillante. Cualquiera que tuviera un poco de amor propio o sentido común se ofendería, ¿no? Pero esta mujer no se ofendió. Y al igual que muchas veces de nosotros, pensaba, el Señor acá se queda a la distancia un poquito y le dice esta palabra dura y no la abrazó todavía, no la tocó, no le concedió el milagro. Pero esta mujer no tenía intenciones de irse como el joven rico, sino que ya estaba humillada cuando la comparó con un perro. Y ella dice, sí, pero los perros también comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos, de los amos. O sea que se humilló un escalón más abajo. Y para encontrarnos con el Señor también, ¿no? Era la única manera de llegar al Señor humillándonos, humillarse. Y si todavía el Señor se mantenía a la distancia y tenía que humillarse más. ¿Sí? Si a veces buscamos al Señor y el Señor se mantiene a la distancia, y ahí a veces empezamos a pensar, ¿no? Hice esto que no le agradó al Señor, o simplemente estoy buscando de la manera incorrecta al Señor. Tengo que humillarme todavía un poco más. El Señor está cerca, Él siempre está presto. Pero Él no cambia sus promesas
no cambia su palabra, siempre se va a acercar al corazón contrito y humillado. Entonces le dijo, por esta palabra que dijo la mujer, ve, el demonio ha salido de tu hija. En Mateo 15, 21, perdón. Está el mismo pasaje, el mismo relato. El Señor le dice, entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. El Señor lo dejó escrito así, a manera de resaltarlo, ¿no? Grande era su fe. ¿Sí? Se necesita fe y un corazón humillado para acercarnos al Señor. Y decimos, ¿cuándo? Cuando necesito algo. En este caso la mujer tenía una hija, yo no sé lo que es tener un hijo enfermo. Me imagino que es algo terrible. Pero esta enseñanza está para sus hijos también, y no solamente para las ocasiones difíciles. Entiendo que el Señor quiere esta actitud en nuestro corazón, aunque no estemos pasando por un momento difícil o por una gran dificultad, sino que aprendamos a humillarnos como esta mujer y acercarnos a Dios de la forma correcta, ¿sí? Que es no gobernándonos o queriendo dirigir nuestra vida. Los domingos la dirige el Señor, de lunes a sábados la dirijo yo, sino entregándonos por completo, porque el Señor no quiere un pedacito de nuestra vida, quiere todo nuestro ser. Él quiere, bien venido el ejemplo de los hijos y los perros, que todos nos sentemos en la mesa. Amén. Porque ahora somos hijos de Dios. Le hemos recibido. En el antiguo pacto, si no eras judío, difícilmente entrabas al pueblo de Dios. Algunos entraron igual por la fe. Siempre fue por la fe. Pero abierta la puerta de la gracia, el Señor quiere que todos nos sentemos a la mesa, estemos rodeados de su gloria, ¿sí? Que no comamos las migajas. ¿Cuándo comemos migajas? Cuando no vivimos como verdaderos hijos de Dios. Nos conformamos con ver obras, con algunos beneficios del Señor. Eso es conformarse con migajas, conformarse con asistir, pero no podemos conformarnos con eso. El Señor dice, quiere que nos sentemos a la mesa rodeados de su gloria, que no comamos migajas que caen de la mesa, pues nuestra salvación es muy, muy grande. Amén. Tenemos una salvación muy grande. Por eso, sentémonos a la mesa a comer del Señor. El Señor quiere darnos revelación. El otro día compartíamos con los músicos la última reunión, el ensayo, que había unos que profetizaban en el antiguo pacto, profetizaban con instrumentos, ¿no? No sé cómo así, pero si ellos lo hacían y eran el pueblo de Dios, los hijos de Asaf y de algunos varones más, dice que los pusieron para hacer un culto tremendo cuando Salomón iba a ser rey, los pusieron para profetizar con címbalos, con arpas, ¿sí?
para profetizar con instrumentos. Y el Señor tiene un montón de otras cosas, porque la salvación es inmensa y a veces nos conformamos con entrar por la puerta y no llegamos a sentarnos a la mesa, participar de sus manjares, de su gloria, de sus revelaciones, de todo lo que Él tiene para nuestra vida. Amén. Quería que tomemos estos ejemplos que el Señor traía a mi corazón para, como habían mencionado antes, no importa si tenemos una gran dificultad por la cual, como la mujer sirofenicia, o estamos con una etapa de tranquilidad. El Señor no cambia y quiere esta misma actitud cada vez que nos acercamos a Él. Amén. Voy a invitar a los músicos si pueden ir pasando. Un momento más que el Señor nos regala para acercarnos a Él en alabanza, en oración. Que pueda hallarnos, sí, a cada uno con el corazón correcto, con la intención correcta. Amén. Porque el Señor no quiere que algunos solamente participemos. En la antigüedad el Señor solamente permitió subir a Moisés. Hay un salmo que dice que el Señor notificó sus caminos a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿Sí? Qué diferenciación, ¿no? Caminos a Moisés, hijos de Israel, obras. Qué tristeza. Porque el Señor quería notificarle sus caminos a todos. Quería que todos suban al monte, que todos pudieran disfrutar de su presencia y entender que Él estaba trabajando en sus corazones. Dice el pastor Daniel García, ellos querían pasarla bien, que nadie los molestara. Lo dice así y es tal cual, ¿no? Muchas veces queremos pasarla bien y gobernarnos y pensar que eso es todo. Y eso es comer migajas. Y el Señor dice, siéntense a mi mesa. Siéntense a mi mesa porque quiero revelarme. Amén. Te invito a que ahí donde estás puedas buscar al Señor. Que el Señor pueda hallar hoy en todos nosotros esta actitud. Señor, muchas gracias por tu palabra, porque en ella, Señor, si humillamos nuestro ser, nuestro corazón, Señor, te encontramos a ti. Lo único que satisface, Señor, nuestro corazón. Y queremos, Señor, llenar tu trono de alabanza, Señor, en esta mañana, con libertad. Queremos sentarnos a la mesa y disfrutar de tus revelaciones, disfrutar de tu presencia, Señor, y vivir como a ti te agrada, Señor. Ya no nos gobernamos a nosotros mismos. Queremos obedecerte, Señor. No queremos comer más migajas y conformarnos con poco, Señor. Queremos amarte mucho